Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el cambio climático en lo que ahora sería Alemania, un cambio climático que ocurrió entre los años 3550 y 1550 antes de Cristo. Ya hablamos anteriormente de este libro llamado Tierra Arrasada. Disculpa. En ese libro mostramos cómo era la violencia de ese tiempo. ¿No? O sea, no era todos los días, pero cuando pasaba, pasaba. Que han encontrado ahí todas esas fosas comunes, o sea, nada diferente a lo que pasa hoy en día, nada diferente, lo mismo que hoy en día, así. No todos los días habrá una fosa común, pero pero cuando las cavan, las cavan. Lo mismo pasaba en ese entonces, y siempre habían desafortunados. Ya, bueno, entonces, sí, ya leí esa parte. Quizás algún día hable de este tema, de ese libro, ¿no? Puedo hacer una descripción por cada foto del libro describiendo eso, pero aunque es un poco, no, un poco fuerte, no sé si el YouTube me va a permitir hablar de eso, de esos sucesos tan trágicos que sucedieron en esta época, hace miles de años antes de Cristo, no sé, pero bueno, por mientras vamos a hablar de esto, pero creo que lo enlaces con lo que hablamos anteriormente, sobre el origen de la guerra como se conoce, una guerra con ritos, con jerarquías, con municiones, esa guerra. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar de ese cambio climático. Bueno, un estudio sugiere que un cambio climático probablemente afectó a las poblaciones humanas en el Neolítico y en la Edad del Bronce. Vamos a ver acá. Aquí lo tienes. Este lugar se llama Schnelderberg. Schnelderberg. Aquí está, en este lugar. Está en ¿cómo dicen? Alta Sajonia, es Alta Sajonia, Alemania. Es un túmulo funerario construido en el Neolítico y ampliado varias veces. Una ampliación tuvo lugar alrededor del año 2000 antes de Cristo. Contenía un entierro sorprendentemente amueblado con bastantes riquezas. Aquí está. Es uno de toda una serie de entierros en la región del macizo de Harz. Eso está justamente en el centro de Alemania. Centro de Alemania, macizo de Harz, y que datan de una época de condiciones climáticas desfavorables. La vinculación de los datos sobre el desarrollo demográfico con los datos climáticos regionales y los hallazgos arqueológicos reales en el estudio proporciona conocimientos sobre interconexión de fluctuaciones climáticas y cambios sociales, justamente en este periodo de la Europa central. A ver, las poblaciones humanas de la Europa neolítica fluctuaron con los cambios climáticos. O sea, no podían con todo, no podían con el clima. Si el clima era lo suficientemente hostil, ellos iban a verse en apuros. Sé que han encontrado por esta zona, por esa gran zona de lo que es Alemania, Francia, han encontrado evidencias de canibalismo, ¿cómo podemos decirlo? Canibalismo aldeano. O sea, había un grupo de caníbales que iban tras los demás eh, aldeanos de los alrededores. Así es. Bien parecido a lo que podemos encontrar en la segunda parte del Popol Vuh. ¿No? Aquí está. Solamente que en la segunda parte del Popol Vuh, estos caníbales eran los que habían sido creados directamente por los dioses. Sí, los dioses los crean, comienzan a poblar la tierra y comienzan a comerse a los humanos 1.0 de ese tiempo. ¿No? A esos humanos comienzan a comérselos de a pocos. Entonces la gente comienza a sospechar sobre quién era el caníbal y algunos deciden irse del lugar. Y cuando eso pasa, estos caníbales creados por los dioses como la mejor personificación, creación de lo que sería un humano, eh, comienzan también a mudarse hacia otros lugares donde haya cotos de caza, es decir, aldeas humanas para comérselos. Claro que no iban, en el Popol Vuh parece que no hacían una guerra para canibalizar, que no hacían racias, solamente los esperaban en las rutas desoladas de los caminos. Y arteramente
los atrapaban y se los comían. Así, o sea, lo hacían uno por uno, ¿sí? No lo hacían, no iban contra un grupo, contra una aldea de ellos para comérselos, sino a los que estaban solitos, los que estaban caminando solitos, ¿no? El aldeano que se iba a pescar, a cazar, a ese lo acechaban y lo capturaban y se lo comían. Eran ¿quiénes hacían eso? Los humanos que aparecen creados por los dioses, en la segunda parte del polvo. Pues sucede que en este tiempo, aquí en Europa, al otro lado del océano, había grupos de humanos que comían a los demás humanos. O sea, no sabemos quiénes serían, si serían un tipo de humano distinto. O sea, sabemos que hubo hace mucho tiempo atrás, de este neolítico, un grupo de humanos que era caníbal y que después apareció un grupo no caníbal y hubo fricciones entre ellos. Y el grupo no caníbal terminó ganando prácticamente, pero el grupo caníbal siguió manteniéndose por ahí, en el acecho, solamente que relegados, pero en el acecho. O sea, eso era lo que hacía que la gente se fortifique de un modo bastante exagerado, porque sabían que habían caníbales cerca, aparte de las fieras, aparte de las fieras. Bueno, vamos a seguir. Examinaron regiones de Europa Central ricas en restos arqueológicos y fuentes geológicas de datos climáticos. Utilizaron estos recursos para identificar relaciones entre las tendencias de población y el cambio climático. Aquí vamos a verlo. Aquí está. Aquí está el macizo de Harz. Aquí te lo muestro. Aquí en el centro, justamente. Este es un mapa de Alemania y zonas adyacentes, que es altitudinal. La escala altitudinal está en la parte inferior. ¿Ves? El macizo de Harz debe medir entre 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Ese es el macizo de Harz. ¿Ves? Aquí. Justamente este macizo hay dos ríos. A un lado está el Aller, que es un afluente del Spree. El Spree, aquí, que es también afluente del Elba. Afluente del Elba. No, no es, no, no, es otro río. No, no. El Aller, la cuenca del Aller se comunica por ferrovía con Brandenburgo, Berlín. Brandenburgo, Berlín, que es justamente el río Elba, la cuenca del Elba se comunica. Pero al otro lado está el río Weser. ¿Ves? Estos dos ríos, Aller y el Weser, bordean el macizo de Harz. Y el otro mapa que está al costado justamente es un mapa que encontré en un diccionario antiguo. Eran más detallados los diccionarios antiguos, ¿eh? Más detallados. Y aquí está, ese es el macizo de Harz. Vamos a verlo acá. Ujú. Aquí está. Ahí está ese macizo, ya lo tenemos aquí. Acá está, justamente en esta zona. Aquí está. Voy a señalar con el cursor. ¿Ya? Con el cursor. Primero voy a ver el audio, ¿cómo está? Sí, veo que está bien el audio. ¿Ya? Es justamente este cerrito que estoy señalando con el cursor. Al norte de donde dice Norahausen, ¿ya? Allí. ¿Ves? Justamente este macizo de Harz se encuentra entre la Alemania occidental y la oriental. Es decir, está partida imaginariamente por el telón de acero, que ya se derrumbó el telón de acero. Espero que ya, el telón de acero era el que dividía a los buenos de los malos, a los rusos, a los soviéticos, de los capitalistas. Eso bueno, son términos convencionales, pero bueno, las potencias occidentales y las potencias orientales. Eso es el telón de acero. Ok. Justamente el macizo de Harz estaba aquí, estaba partido imaginariamente por los límites del telón de acero, de las dos Alemanias. Está entre las dos Alemanias. Cuando habían dos Alemanias, el macizo de Harz estaba mitad para Alemania occidental y la otra mitad para Alemania oriental. Ese es el macizo de Harz. Ahí es donde han encontrado registros arqueológicos para esta investigación. Se llama el Circumharz. Como puedes ver, acá hay todo una llanura entre los 100 y 500 metros que circunda al macizo de Harz.
A eso le llaman el Circumhams, o sea, lo que está entre los ríos Aller y el río Weser, que te lo estoy mostrando aquí en el mapa. Todo este Circumhams, toda esta llanura que circunda a esta manchita marrón clara. Ese es el Circumhams. Es el centro de Alemania, como puedes ver. Vamos a ver. La otra muestra la han sacado de la región de la República Checa, Baja Austria. Eso está acá. Es Baja Austria, acá está, República Checa y Austria. Aquí, este de acá. Le dicen Baja Austria porque casi toda Austria son los Alpes. Casi todos son los Alpes. Y donde hay más gente es abajo, en la llanura, que justamente es la zona de Viena. La llanura del Danubio es justamente la zona donde es más habitable. Más habitable, ¿sí? Entonces, todo esto que dice Checoslovaquia y esta zona de Austria, esa zona del Danubio, que está recorriendo Austria, esa es la zona de Chequia, Baja Austria, esa zona. Todo lo que está al norte del Danubio, con todos los macizos, eso es la zona de Bohemia, le dicen. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Bueno, y la otra zona es, mira cómo se llama, vamos a decirlo acá, el Forland o Foreland alpino del norte, del sur de Alemania. Está en el norte del sur de Alemania. Ya, tú dirás, pero ¿cómo hago eso? ¿Qué? ¿Está en el norte? ¿Está en el sur? ¿Dónde está? Está en el sur de Alemania, ¿no? Aquí. En el sur de Alemania es el Foreland alpino. O sea, son los contrafuertes de los Alpes. Los Alpes están aquí, abajo, aquí. Eso es lo que es marrón oscuro, abajo. Esos son los Alpes, ¿no? El Foreland son justamente el marrón claro que está arriba de los Alpes, que está aquí, al norte de los Alpes. Ese es el Foreland. ¿No? Está, como puedes ver, en el sur de Alemania. Ahí está. Es el Foreland alpino. En el sur de Alemania, ahora bien, el norte de esta zona llamada Foreland del Sur, eso es lo que está diciendo. A eso está refiriéndose, al norte de esa zona que está en el sur. Lo cual sería la zona de Múnich, de Augsburgo y del Danubio en su parte alta. Eso, toda esa mancha marrón clara que está arriba de la mancha marrón oscura. Eso es el Foreland. ¿Ves? A eso se refiere. A eso se refiere. Han compilado más de 3.400 dataciones de radiocarbono en estas zonas arqueológicas, ¿no? Para que sirvan de indicadores. Acá está. Los datos climáticos provienen de formaciones de cuevas en estas regiones que proporcionan información sobre el clima en la antigüedad. Y como ya hemos mencionado al iniciar, estos datos abarcan un periodo entre el año 3550 a.C. y el año 1550 a.C. Es decir, finales del Neolítico e inicios de la Edad de Bronce. En ese, justamente en ese intervalo, en ese interregno, en esa intercepción, encontraron una correlación notable entre el clima y las poblaciones humanas. Es decir, están viendo cómo con el clima pueden controlar las poblaciones humanas. Imagínate que aparezcan migrantes climáticos motivados por la geoingeniería. Entra a la página Facebook de Radiopolítica. Te hemos mostrado temas de geoingeniería. Hasta hay un congreso de geoingeniería hecho por el transnacional. Hasta hay libros de texto para colegios de geoingeniería eh, promovidos por transnacionales. Eso existe, ¿eh? Nada de que es teoría de la conspiración y todo eso. Yo te estoy mostrando documentación oficial, te estoy mostrando informe científico. Bueno, durante las etapas cálidas y húmedas, las poblaciones tendieron a aumentar. Población probablemente impulsadas por mejores cultivos y economías. O sea, hay calor, hay humedad. Hay humedad, la planta puede crecer mejor. Hay calor, un calor moderado, pero está. La humedad modera ese calor, la planta tiene más energía. Pero si hay mucho frío, la planta no te va a crecer. Mucho frío, la planta no aguanta, se retrotrae, se retrae la pobre plantita.
Durante las épocas frías y todavía secas, las poblaciones a menudo disminuían, experimentando a veces cambios culturales importantes con evidencia potencial de una creciente desigualdad social, como el surgimiento de entierros principescos de alto estatus de algunos individuos en la región de Circunjars, ¿no? O sea, mira, hay gente que todavía está confundida, ¿no? Dice que no le gusta que haya, ¿cómo le digo? No le gusta que haya mucha igualdad porque significaría que, o sea, mucha igualdad entre los trabajos de las personas, ¿no? Porque significaría que voy a ganar igual si hago esto, si hago el otro, entonces mejor no hago nada, ¿no? No es igual, igual tienes que ganar. Para vivir, para mantenerte, igual tienes que ganar. No, pero ¿para qué voy a estudiar tanto si otro que no estudió nada? ¿Quién te dice que en ese tiempo antiguo no estudiaban? No aprendían del otro. ¿Quién te dice? Así es. ¿Quién dice eso? Entonces dicen eso, ¿no? ¿Por qué quiero superarme, no? Para qué superarse si todos van a ganar igual? O sea, si todos van a ser igual. Cuando hablé del tema de las sociedades eh, de economía no invasiva, ¿no? Hablé de ese tema hace unos días. Dicen así, pero mira, date cuenta, o sea, no estoy hablando de eso. O sea, una cosa es superarse y otra cosa es querer sentirse superior al otro. Son dos cosas distintas. Sí, en serio, son dos cosas distintas, pero hay gente que confunde ambas cosas. Demasiado lo confunde. Demasiado lo confunde. O sea, yo necesito incentivos para superarme, ¿no? Bueno, ¿qué incentivos? ¿No? Que tener más que el otro. Eso no son incentivos. Sentirse el incentivo para superarse es sentirse superior a los demás. Eso es un complejo. Se llama complejo. Sí, complejo de inferioridad. O sea, se siente inferior y busca superarse para ser más que el otro. Es complejo. Ese no es un motivo muy edificante para superarse. Tiene que ser por ti mismo, no porque estás mirando al otro. Tienes que superarte por ti. No en función de otras personas, sino de ti mismo. Eso trata. Pero hay mentalidades que son un poco retrógradas, ¿no? En otros sitios, pues, la gente se supera y no está pensando en cuánto tiene el otro, si el otro saca más o saca menos, no está viendo eso, no le interesa lo que le pasa al otro, lo que el otro está superándose o no, no le importa. Lo que importa es que se está superando y listo, se acabó. No está haciendo las cosas mirando al costado lo que está haciendo el otro, ¿no? Para rebasarlo, no rebasarlo, ¿no? No está en esas cosas, eso es muy infantil. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aparece una racha de entierros de alto estatus, o sea, gente que se agarraba a todo. Había escasez y aparecían personas que se agarraban todo antes de que se acabe, lo acaparaban todo. Esos eran los entierros principescos, entre comillas, cuando había escasez. Se lo acaparaban todo y a los demás no les dejaban mucho. Es lo que aparece en el libro de Orwell, 1984, en el cual se crea producción para destruirse continuamente las guerras, porque no quieren que el pueblo, o sea, quieren evitar que el pueblo, quieren evitar que el pueblo acumule, se capitalice. Entonces crean cosas, producen cosas fungibles, tanto civil como bélicamente, cosas bastante fungibles, y así evitan que la gente acumule. Así se crea la camarilla, la nomenclatura del partido superior, dominando al partido inferior y a la plebe. ¿Ves? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y justamente con ese conocimiento crean eso, para evitar que la gente acumule y ellos tener ese poder. Un poder innecesario, porque desde el momento en que la gente pueda acumular, permiten que la gente acumule, la gente ya no les va a hacer caso. Cada quien va a irse por su lado. Y eso es lo que no querían. No querían que la gente sea libre. Así que crearon un sistema para evitar la libertad. Es más, un sistema para que la gente, cuando escuche la palabra libertad, no entienda de qué trata.
Voy a anotarlo, ¿no? Vamos a hablar de la palabra libertad desde el siglo X hasta la actualidad. ¿Cómo ha cambiado? Según textos, ¿eh? Según textos que se han recopilado en los diccionarios del Petit Robert, ahí aparece qué significa libertad en este año, en este siglo, en este siglo, en este siglo. ¿Qué significaba? Para que veas cómo ha cambiado el concepto de libertad y cómo lo van a querer hacer cambiar para que nadie entienda cuando se habla de esto. Bueno, o sea, menos recursos implica más polarización. Eso es lo que nos quiere decir. Menos recursos, más polarización. Estos resultados sugieren que al menos algunas de las tendencias de las poblaciones humanas a lo largo del tiempo pueden atribuirse a los efectos del cambio climático. Estos datos son susceptibles de estar sesgados por las limitaciones del registro arqueológico. Ahora bien, hace entre 5.500 y 3.500 años, el clima fue un factor importante en el desarrollo de la población en las regiones alrededor de las montañas de Harz. Es el macizo de Harz que estoy mostrándolo acá, ahí en el centro de Alemania. También en el promontorio alpino del norte y en la región de lo que hoy es la República Checa y Austria. Sin embargo, no solo el tamaño de la población, sino también las estructuras sociales cambiaron con las fluctuaciones climáticas. Es lo que saben. O sea, una vez que se aplique geoingeniería, va a cambiar el tamaño de la población para que aumente o para que se reduzca. Y ya sabemos lo que ellos buscan con sus piedras de Georgia, de lo cual también hablamos aquí en Radio Política. Pero no solamente buscan una reducción, buscan un nuevo orden, no solamente buscan una reducción poblacional, lo que también buscan es un nuevo orden, un nuevo sistema político. Por eso el Foro de Davos dice que los derechos humanos, que nuestros valores, los valores que existen, los valores occidentales, eh, el régimen de las potencias, todo eso tiene que reconfigurarse, todo, todo. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es un nuevo orden mundial, un nuevo régimen. Un nuevo régimen que significa regnum. Régimen viene de regno, de regir. Un nuevo régimen. O sea, no es el régimen por el cual un presidente es sucedido por otro presidente, un rey es sucedido por un rey. No. Es algo más que eso. Varios reyes están dentro de un régimen, que suceden dentro de un régimen. Cuando cambia ese régimen, viene otra forma de gobierno. Cuando los príncipes de Kiev son sometidos, viene la forma del vasallaje, el régimen del vasallaje a los turco-mongoles en la Horda de Oro. Después se liberan y aparece el régimen zarista. El régimen zarista. ¿Ves? El régimen zarista alcanza un estadio de imperio, un estadio imperial. Y después ese régimen zarista imperial es sucedido por el régimen soviético. ¿Ves? Es otro régimen. Y durante esos regímenes se han sucedido infinidad de gobernantes, varios gobernantes. Pero eso es un régimen. Lo que están diciendo es que con el cambio climático pueden modificar, pueden reducir o aumentar la población, depende del clima que forjen. Vamos a hablar pronto también del clima aquí, ¿no? De este extraño invierno que tenemos. Y a la vez pueden crear un régimen. Una vez que la gente baja, aumenta de población, ellos van a aprovechar para instaurar un régimen, para colocar los cimientos de ese régimen y consolidarlo. Eso es lo que van a buscar. Pero para eso tienen que atolondrar a la gente con sus juguetes de geoingeniería. ¿Ves? En la novela 1984 aparece eso, que la gente de un momento a otro es atolondrada y todo cambia. Tabula rasa, comienza a instaurarse un nuevo régimen. Y la gente ni cuenta se da. Es más, los que vivieron en la instauración de ese régimen, que ya están mayores, ni cuenta se dieron lo que pasó. No lo entienden. Solamente saben que ya están ahí, que ya la trampa se cerró y listo. No hay más que hacer. Así es como se instauran los regímenes. Los regímenes. Acá lo puede ver, ¿no? Esta es la investigación que han hecho. Bueno.
Entonces, hasta aquí llegamos. Esto fue Real Biopolítica. Comenta, comparte, suscríbete, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.